Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Muy buenos días a todos y a todas aquí en Barichara, en Festiver. Qué alegría compartir un rato y una conversación que hemos previsto desde la Universidad de AN para invitarlos a reflexionar sobre qué dice el cine sobre la biodiversidad, pero más allá de eso, qué dice el cine sobre la importancia de la biodiversidad. Cómo hablamos de naturaleza, porque vamos a cambiar la palabra para no estar repitiendo biodiversidad cada 5 minutos, vamos a hablar de la naturaleza y sobre todo porque la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que es un acuerdo internacional que tiene 143 países, publicó hace poco un reporte resultado de muchos expertos conversando acerca de por qué la biodiversidad es importante para los seres humanos y sobre todo cómo la valoramos. Y por supuesto el cine y los medios audiovisuales nos muestran unos mensajes muy particulares acerca de la naturaleza en los cuales está inmerso su propio valor. La conversación que queremos hacer gira en torno a la experiencia de ustedes como profes, como ciudadanos también, como asiduos de las salas de cine, para que nos cuenten un poquito sobre cómo han sido sus experiencias asociadas con la forma en que se presenta la naturaleza en las películas y qué mensajes les quedaron de ello y si fueron importantes o no. Entonces quería empezar por Miguel Ángel y luego por Alejandro, pidiéndoles que rememoren un poquito las películas de infancia o cuáles han sido esas producciones en las que aparece la naturaleza como incluso protagonista o complementaria, pero sobre todo que nos cuenten un poquito qué mensaje estaba implícito en la producción o que ustedes captaron, por supuesto. Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias por la invitación a Festiver. Delicioso estar acá en Barichara con este clima. Creo que nos tocó un buen clima, no tan caluroso, pero hace calor. Desde la gestión cultural un poco y desde el entorno de la identidad y del reconocimiento cultural de los lugares, pues en las películas siempre muestran la naturaleza, a veces de fondo, ¿no? Y no de frente. Entonces el contexto a veces cambia, ¿no? Me estoy acordando ahorita cuando salió esta película Blow de Estados Unidos, que llegaba la avioneta a Bogotá y era una selva completa. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Eso es Bogotá, ¿no? Y mucha gente creía, antes del internet y todo esto, creía que Bogotá era una selva, ¿no? Y pues eso es mostrar la naturaleza sin el contexto. Entonces hay muchas películas que no muestran el contexto real de lo que pasa. Entonces uno se puede pues, imaginar otro tipo de cosas. Otra de la infancia que recuerdo, pues recuerdo una película y una serie, El Correcaminos, no sé si se acuerdan ustedes que siempre cabía la roca, pip, pip, sí, ¿no? El desierto totalmente sin agua, solo había una planta que era el cactus que siempre le caía el coyote y no mostraban nada más. Entonces uno dice, ¿y entonces cómo vive la gente en el desierto, no? ¿Y estos dos de qué comían? No, pues eran actores. Eran actores, claro, les pagaban por eso, me imagino atrás, pero era como mostrar la naturaleza de otra forma, ¿no? Entonces ese es el primer reconocimiento que uno hacía del desierto, por ejemplo, ¿no? Y ayer lo comentábamos un poco, esta película del Quinto Elemento, ¿no? Que mostraban la naturaleza del futuro, ¿no? El cambio climático, ¿cómo se llamaba? La lluvia, la tormenta, bueno, sí, era como ver el futuro, cómo va a estar la naturaleza. De hecho, las imágenes son todas rojas, ¿no? El fondo es rojo, no es ni azulito ni verde, es rojo, ¿sí? Y eso es como, así vamos a estar en un futuro, ¿no? El quinto elemento, entonces toca salvar el mundo, pero entonces viene de afuera el elemento. Entonces, digamos que eso ya reafirma un poco desde los 90s, el cine de los 90s en este caso, de finales de los 80,
el cuidado de la naturaleza y el cambio climático, ¿no? Así nos vamos a ver en el futuro, ¿no? Y bueno, y Terminator en el 86, tal vez 87, todo oscuro siempre. Miguel, ¿no? Se fue por la ciencia ficción, sí, por ciencia ficción. La naturaleza oscura. Exacto. Pero en general, como tal vez en términos de valoración, como una naturaleza de relleno, un relleno sí, como el escenario que complementa el argumento central. Entonces la naturaleza no importa si no es porque es como el ruido de fondo. Es el fondo. ¿Cierto? Es el fondo. Ya. Sí, o un poquito la naturaleza otra vez como ese espacio amenazante que está en venganza contra nosotros, pero empezamos por el lado oscuro. Sí, Alejandro. Bueno, yo voy a irme al lado positivo, ¿sí? Un poco más. Yo recuerdo, y ayer lo mencionábamos también, a doña Gloria Valencia de Castaño, no cine, más documental, porque esa fue mi primera aproximación realmente, con Naturalia, y descubrir que mi naturaleza de gallinas, de vacas, del perro de la finca, que era lo que yo conocía, era mi contexto natural, el verde, diferente de la ciudad, se complementaba con otros animales que yo nunca había visto y que vivían en un lado muy lejano. Yo siento que, y para mí era fascinante, yo recuerdo que había compañeros que no veían Naturalia, pero a mí sí me gustaba, porque era como los cuentos de los hermanos Grimm, pero vistos en televisión y con personajes reales que yo no conocía y que creía que de pronto no iba a conocer nunca. Y creé una ansiedad para conocerlos. O sea, yo quiero ir allá, el elefante, ve, el leopardo, oh, sí, y se comen, oh, sí. Me parece, y ahí quiero, digamos, que colocar un elemento, me parece muy interesante que dentro del contexto de la industria filmográfica, los documentales desde edad temprana empezaron a hacernos sentir y pensar sobre la naturaleza de una forma particular. Claro, en esa época no teníamos documentales sobre nuestra riqueza como país, entonces uno empezaba a añorar, y creo que ese es un error que a mis 45 todavía lo estoy superando, añorar que lo de afuera era más importante, que lo de afuera era más trascendente, que lo de afuera era más imponente, pues porque pues simplemente cuando empecé a crear esos contextos de valor, pues lo que me mostraban era lo de afuera, ¿no? Pues, entonces yo miraba, el perro, sí, pero afuera hay un elefante, la gallina, sí, pero afuera hay un faisán, wow, ¿sí? Y creo que eso fue un muy buen acercamiento. Lo he podido romper con el paso de los tiempos, cuando empezamos a ver, digamos que otros esquemas valiosos ya de aproximaciones desde una forma más integral. Entonces estábamos pensando en este documental de streaming de Sir David Attenborough, que uno dice, wow, es el planeta, hoy el planeta, wow, no, yo hago parte del planeta, esto creo que es un mensaje muy fuerte. O Colombia Magia Salvaje, que yo creo que fue un totazo en la nariz para todo el mundo, decir, oye, esto es nuestro, wow, y bueno, que también todo el mundo dijera, oye, eso es de Colombia. Yo creo que fue claramente algo interesante. Yo quisiera entonces, complementando la visión de Miguel del fondo, pensar en que tal vez no, en mi visión personal, el cine en un principio, sino los documentales han tenido un rol muy importante, que poco a poco la industria del cine la ha ido asimilando y dejándonos, seguramente ahora lo mencionaremos, muchos más elementos positivos, y creo que resalto eso. ¿Por qué los documentales nos enseñaban eso? ¿Tendrían una misión educativa? Yo creo que sí, claramente esa era su visión. Empezar a pensar que ahora el resto de la industria fílmica empieza a cumplir ese rol de pronto de adrede. Eso me parece esperanzador porque pues claramente verlo en una sala de cine con sonido ultra envolvente pues es mucho más atractivo para las nuevas generaciones. Bueno, Alejandro nos lleva como a un recorrido histórico también, ¿no? Porque ya con los años se nota lo que nos ofrecían en la infancia, pero yo creo a veces que las reproducciones de la naturaleza o la manera en que la pintaban era para vender. Básicamente era un elemento que fortalecía la narración de una aventura, entonces pues había que poner elefantes, había que poner, bueno, cuando veíamos Tarzán hace ya 50 años, filmado en las selvas de Georgia, ¿no? en Estados Unidos.
y muchas aventuras o descripciones de los animales silvestres, pero era realmente uno no sabía dónde terminaba la aventura y dónde comenzaba el consumismo, porque después empezaban a venderle a uno a flipper en plástico el merchandising de todas las cosas asociadas con los personajes de la selva, y eso ha evolucionado a un punto impresionante, porque tengo ese recuerdo siempre de las películas de Disney sobre vida silvestre, que ellos hacían muchos documentales de vida silvestre, y cómo evolucionó eso de la educación o de la conciencia o del amor por los animales y las plantas al mercadeo duro y puro del paisaje y todo. Y luego como una reacción asociada con con una visión más integral, más compleja de la naturaleza, ¿no? Pero había una película, no sé si la vieron, que se llamaba, era un doctor con Sean Connery, un doctor que iba a Costa Rica a buscar una orquídea maravillosa que iba a curar el cáncer. Luego aquí hicimos Magia Salvaje e hicimos la película de Ciro Román de La serpiente. El abrazo de la serpiente, que tenía un argumento parecido, ¿no? Y donde se mezclaban visiones locales, indígenas. ¿Qué tanto tuvieron ustedes acceso a visiones de la naturaleza de otras culturas? Es decir, que no estuviesen estereotipadas, o bueno, todas van a ser un poquito estereotipadas, pero ¿cómo recuerdan alguna producción en particular sobre esa mediación, digamos? Yo recuerdo son las películas de Disney, porque pues era lo que uno veía, lo que te dices ahorita, pero no le mostraban otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Zootopia, no sé si se acuerdan de Zootopia, no sé si es de Disney, de hecho, pero Zootopia muestra la ciudad. Violación de derechos de… Sí, por si acaso. Zootopia muestra las diferentes especies de animales separados, ¿no? Entonces pues, obviamente el mejor personaje es el oso perezoso, ¿no? Cuando atiende, ¿no? Pero es como, oiga, es un oso perezoso, ¿sí? Y los niños le empiezan a entender. Y cómo los animales salvajes estaban a un lado y cómo los policías eran los animales salvajes realmente, y entonces la conejita esta que quería ser policía, en fin, un montón de cosas ahí, y muestra como la característica de cada animal y cómo vivían, ¿no? Entonces eso también es bonito para los niños, pues es fantasioso porque pues, ¿no? Aunque ahorita leímos que los gatos nos entienden, ¿cierto? Pero no nos hacen caso, no les importa. Entonces, por ejemplo, esas películas me parecen muy bonitas, pero hay que rescatar un poquito también las películas colombianas de los 90s, de hecho desde La Estrategia del Caracol para adelante, cómo muestran de pronto no la naturaleza en sí, pero sí el entorno, ¿no? Y ese reconocimiento que nosotros deberíamos tener a lo que caminamos normalmente, ¿no? Y muchos cortos colombianos, es que no me acuerdo los nombres, pero los que uno ve en cine al principio, todos empiezan en el campo, por ejemplo, y muestran esa naturaleza, las flores, los árboles, ¿no? Y eso uno no sabe, o sea, hasta que viaja, ¿no? Uno, ay, esto lo vi en esta película, este paisaje me parece el corto, no sé qué. Y yo creo que la naturaleza se rescata desde ahí, ¿no? Como no siendo la imagen de atrás, sino realmente este es el contexto en que está todo, y es el que vivimos todos los días, ¿no? Además. Yo en esa línea, y acabo de recordar, realmente no lo tenía presente, 80s, Los dioses deben estar locos, creo que fueron 3, 1, 2 y 3, una cosa así. Pero lo recuerdo es porque precisamente va como en la línea precisamente de la reflexión de esa visión de expedición, de exótico, ¿sí? Entonces, eso es exótico, es un desierto por allá, la gente vive muy mal, vive sin ropa, y es divertido. Y es hasta una visión romántica que lamentablemente uno puede llegar a tergiversar. Solo cuando uno se mueve hacia un trópico y lo pica un bicho, como nos pasó eventualmente en cualquier viaje, en este se lo fue el tobillo, y uno se rasca y dice, ay, es que esta es la realidad. Y quiero llamar eso es porque es muy complicado, lo mencionaba ayer, el tema de la experiencia. O sea, yo siento que la naturaleza, la biodiversidad, ese entorno, solo cuando uno tiene la experiencia, cuando uno está metido, la vive, la siente, la goza, la sufre, se hace parte de ella. Es muy difícil a través de una pintura, de una foto, de una filmografía, tratar de traducir eso.
pero cuando lo traduce puede mostrar errores en el valor o crear errores en el valor. Y yo, los dioses quieren estar locos, yo decía, pues África es divertida, ¿sí? Gente morenita, corriendo como unos loquitos, ¿sí? Y eso se me volvió durante mucho tiempo, eso fue lo que yo tuve, y esta es la hora que todavía con las noticias uno empieza a redescubrir. Hoy, esta mañana hablábamos de Nigeria, es un continente que es un mundo y uno no conoce realmente ese contexto, porque yo creo que me quedé con eso. Pero toca ver el cine nigeriano, que es impresionante, la capacidad de producción de Nollywood, que es muy particular, así como Bollywood. Pero ustedes hablaron mucho de documentales en los cuales es la visión que se representa es la de relacionamiento entre pueblos locales y sobre todo pueblos indígenas, y hay mucho documental en los últimos 20 años que hablan entonces de los arhuacos y la sierra, de los ticuna y la selva, de las comunidades negras en el Pacífico, como tratando de rescatar el vínculo territorial. Indudablemente eso es muy importante, pero pareciera que nosotros no tenemos nunca naturaleza, como que hemos construido un discurso de que tanto las otras sociedades y los otros pueblos, los campesinos, las sociedades rurales son las que están al lado de la biodiversidad y entonces pues hacen como parte de la naturaleza, nosotros no. Y eso tiene unos efectos importantes, tanto yo creo que más negativos que positivos, pero sobre todo que nos creemos sobrenaturales o nos desligamos de la responsabilidad de interactuar con otras comunidades. Ahí hay un elemento político importantísimo, un elemento de qué queremos ver, cómo lo queremos describir, cuáles son los efectos que perseguimos en términos tanto culturales como de biodiversidad, qué esperamos hacer. Ustedes tienen presente, digamos, cuál ha sido como cuál ha sido la tendencia, digamos, en las narrativas de naturaleza colombiana, por ejemplo, en las narrativas de los documentales, del cine comercial, que están haciendo falta, digamos, qué cosas les gustaría ver en la pantalla y qué clase de historias. Bueno, yo me voy a salir un poquito del tema, perdón, pero los videos musicales colombianos también tienen ese tema de biodiversidad, ¿no? Y hay, no sé si yo les dijera en los 90s un girasol, ¿qué se le viene a la cabeza a uno? Florecita rockera, ¿no? Girasol y Florecita rockera. Y Santa Marta, ¿qué artista? Pues Carlos Vives, ¿no? La Tierra del Olvido. De hecho, el último video del 2017, 18, que hace con todos estos músicos de la Tierra del Olvido, pues muestra una Santa Marta diferente a la que es. Sí, de cierta forma la realidad es diferente, ¿no? A lo que hay. Entonces, digamos que ese contenido que muestran las cosas, las bondades de la naturaleza, a veces no es tan real. Entonces uno pierde conciencia de lo real que es. ¿Sí? Me explico. Uno ve Santa Marta divino, ¿no? La sierra, el mar, perfecto. Pero cuando uno va a Santa Marta, a la Santa Marta real, entre comillas, la basura, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar? Creo que eso le falta un poco de realidad, ¿no? O a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? No, todo es feo y nada es bonito. ¿Sí? Todo es basura, todo es animales, casa de animales, pero al otro lado también hay otra parte. Entonces, creo que en las narrativas sí falta ese equilibrio para entender realmente qué podemos hacer desde nosotros, ¿no? Porque afortunadamente hoy 2023 pues todos queremos hacer algo desde nosotros, pero a veces no sabemos qué porque no conocemos la realidad. ¿Y qué es la mejor forma de ver la realidad? Pues Netflix. O sea, a mí me muestran la realidad en Netflix, yo la entiendo. No solo el documental, ¿no? O la serie ¿sí? ¿Qué pasa si me hacen un documental? Yo me acordé del Mundo al Vuelo, con Héctor Mora, ¿no? El Mundo al Vuelo uno le representaba, uno conocía el mundo, ¿sí? Pero con una intención, bueno, de motivarnos a viajar, sí, pero, de conocer, pero también muy de agencia de viajes. Agencia de viajes, exacto, de agencia de viajes. ¿Qué pasa si hacemos un mundo al vuelo de la naturaleza y mostramos las bondades, pero también, oye, mira, ¿qué hacemos para hacer esto? Tú que eres economista, puedes hacer cosas. Tú que eres ingeniero, puedes hacer cosas. Pero ¿cuál es el lema de turismo de Colombia actual? ¿Se acuerdan?
El que acaban de lanzar hace un mes. Ay, no recuerdo. Paso. Paso. ¿Alguien se lo Siguiente sabe? pregunta. El país de la belleza. El país de la claro. belleza, sí, ¿Cómo señor. construimos los discursos estéticos asociados con la biodiversidad para posicionarnos en el concierto mundial del turismo, puede ser, o en el concierto mundial de la justicia climática, o en el concierto mundial de la reputación? Es decir, ahí hay una serie de valores que son muy intangibles en algunos casos y en otros definitivamente están vinculados con las expectativas de la reindustrialización, con las expectativas de la sustitución de cultivos ilícitos, con las expectativas de la paz total, en fin, hay una intención muy marcada que hay detrás de eso que a veces, por ejemplo, uno en Magia Salvaje no la capta necesariamente, porque la reiteración del ejercicio visual es fatigante, es muy fatigante, me parece a mí, pese a lo hermoso que sea. Entonces, la intención con la cual se narra y se cuenta la biodiversidad es fundamental. Por eso les preguntaba qué nos hace falta contar. Me gusta mucho, Miguel Ángel, que menciona el vínculo entre los paisajes musicales, el territorio y las nuevas narrativas, ¿no? que están surgiendo en muchas formas. Después les pregunto por el metaverso, a ver qué tanta naturaleza colombiana estamos incluyendo ahí o no. Alejandro. No, yo creo que nos hace falta hacer un hincapié más fuerte e intencional en el identificarnos como, no solo como parte de, sino como necesarios de, o sea, necesitamos de mejor. Todo el tema de servicios ecosistémicos, todo el tema de servicios ambientales es una teoría que cuando uno la expresa a un estudiante o a una persona y dice, ay, sí, claro, la naturaleza nos provee agua, nos provee regulación térmica, y si uno lo explica, pues es muy lógico y muy entendible, pero yo siento que no es tangible aún, o sea, que funciona e igual es como un deber. Alguna vez me dijeron, y eso lo acepté humildemente, dijeron, esa es una visión muy instrumentalista de la naturaleza. Y yo decía, sí, de pronto yo no puedo creerme que la naturaleza está ahí para proveerme como si fuera un rey y tienen que ofrendarme taxes, impuestos, ¿sí? Pero el hecho de comprender que yo dependo completamente, que no soy un ser aislado, es que yo no puedo vivir por fuera de este contexto, así que yo tengo una acción para cuidarla, para preservarla, para regenerarla, para utilizarla de una forma decente. Yo creo que falta mucho de eso, sobre todo en un país como Colombia. A veces simplificamos mucho los discursos. El agua es importante, agua o qué sé yo, tierra o qué sé yo. Y en un país que le gusta la polarización, pues eso vende también, eso es tal vez un poco de marketing político, un poco a veces o social, pero creo que el poder entender de una mejor forma que somos naturaleza, que dependemos de ella y que por lo tanto como hermanos menores o mayores, no sé, pero como parte de tenemos una corresponsabilidad, es altísimo y ahí se necesita mucha más fuerza. Todavía seguimos creyéndonos que podemos vivir aislados y cuando eso sucede pues no estamos llamados a la acción, no lo sentimos como propio, no nos empoderamos. Como menciona Alejandro, el tema de los servicios ecosistémicos, la dependencia que tenemos de la funcionalidad de los ecosistemas para proveernos de agua, de salud, de comida, de control de la contaminación, que sí, definitivamente es antropocéntrica, pero que implica valorar la biodiversidad desde muchos ángulos, porque no necesariamente es ponerle un precio a las cosas, a la biodiversidad, a la fauna, a la flora o los procesos. Aquí en Festiver, desde su inicio ha habido una apertura muy grande al documental de denuncia contra los abusos de grandes corporaciones o contra situaciones ambientales probablemente derivadas de temas de comercio, de actividades ilegales, en fin. Anoche vimos varios documentales en el parque, uno sobre el río Manzanares en Santa Marta,
pero ya con esfuerzos muy importantes para movilizar a las comunidades y a los gobiernos en términos de la limpieza del río más importante de Santa Marta, que venía diciendo Miguel Ángel. Pero también vimos una compilación de testimonios y documentales sobre Berta Cáceres, sobre otras líderes y lideresas ambientales que han estado luchando contra la deforestación o contra la transformación del paisaje, incluso por motivos, como dicen, de conveniencia colectiva superior. La minería, definitivamente un elemento muy controversial en este país y pues en toda Latinoamérica, donde la presencia de comunidades rurales, indígenas que dependen del verde, sí entra en contradicción, o por lo menos en muchos casos ha entrado en contradicción y fatal con proyectos de todo tipo. Entonces vimos muchos documentales en ese sentido. Ahí hay una valoración importantísima, sobre todo hay una representación de actores que valoran distinto, ¿cierto? Que dicen esto es más importante para mí sin selva, que es lo que diría un colono o una comunidad que entra en el Guaviare y dice vamos a tener vacas, porque es lo que sabemos hacer, porque es lo que da dinero, porque es lo que podemos, lo que nos financian y por lo que nos pagan también, que es un conjunto de valores muy distinto al de los Nucac, que para los cuales pues la naturaleza lo es todo, es decir, es el valor de la selva para los pueblos indígenas es irreductible, no tiene precio. Sin embargo, venden bonos de carbono, pues eso ya es un tema de valoración indirecta bien interesante. Tenemos 5 minuticos, entonces yo quisiera invitar al público, si alguien quiere hacerle una pregunta a los profes o quiere expresar su opinión acerca de su visión de la representación de los valores de la naturaleza en el cine, en el documental, en ficción, en fin. Buenos días y muchas gracias por esta charla. Algo que siempre estoy pensando es cómo rectificamos esto de una producción y toda la energía que gasta y a veces el mensaje es directamente lo opuesto. Entonces, según ustedes, ¿cómo sería una forma de avanzar el cine, pero con menos impacto y especialmente durante una producción? Precisamente hace 1 año, 2 años empezamos con Festiver a pensar eso, cómo hacemos para que las producciones se animen a hacerlo. Y hay cosas que pasan que uno no se imagina, ¿no? Por ejemplo, cuántas, perdón el lenguaje, maticas yo quito mientras subo el camión y pongo la carpa de los alimentos del catering. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esos residuos? ¿Sí? Esa ropa que usé por una sola vez que la hice para el actor, ¿no? La energía que saco el agua. Y ahí les pongo, perdón, vuelvo al tema musical, pero les pongo el ejemplo de Coldplay, ¿no? Coldplay en algunos lugares lo puede hacer, en otros no. ¿Sí? En Latinoamérica no puede hacer el 100% de lo que hace en Europa porque sale muy caro el espectáculo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar el equilibrio, ¿no? Yo creo que ahí es donde las producciones audiovisuales tienen que pensar, venga, ¿cómo equilibrio esto? No es quitar y ya, porque pues eso seguramente no lo vas a poder hacer, pero si equilibrio, oiga, venga, si hizo esto, ¿qué puedo hacer a este lado? ¿No? Yo creo que así es una buena forma de pensarlo y tienes razón, ¿no? Voy a hablar de la naturaleza, pero entonces puse la carpa, ¿sí? Sacando los animalitos que estaban en ese árbol, sí, es como, a ver, hay cosas que no se pueden lograr, pero sí se pueden equilibrar. Yo creo que hay que buscar el equilibrio y ser muy consecuentes, que en los modelos de negocio hablamos de propuesta de valor, con su propuesta de valor. Si quiero mostrar esto, ¿cómo puedo ser realmente? Y eso es lo que va a hacer que la gente me vea, ¿no? También. Pues Coldplay no llena estadios solo por Chris Martin, ¿sí? Sino por muchas cosas otras que están alrededor. Coldplay es carbono neutral. Carbono neutral. Claro. Habría que mirar si ya que tanto estamos en el tema del cine carbono neutral. ¿Qué sabe Alejandro algo de eso? Pues hay esfuerzos, realmente hasta el momento que yo sepa, no tenemos, digamos, que producciones que encuentren ese eslogan, hey, yo soy una película carbono neutral, además porque pasa como a veces como los vehículos, el vehículo hasta cuando antes de ser vendido en la vitrina es carbono neutral.
pero tiene un motor que consume toda la gasolina del mundo y pues bueno, mala suerte, después se toca compensar. Pero sí han habido esfuerzos. Nosotros precisamente con Miguel estuvimos revisando, hay guías, hay manuales de buenas prácticas que están desarrollando. Todavía para nuestro gusto, de forma incipiente, pero que están tendiendo a hacer la reflexión dentro de los procesos productivos o de planeación de la industria filmográfica alrededor de temas que hasta hace unos pocos años no eran importantes, huella hídrica, huella de carbono, lo que nos hace pensar que seguramente, aunque no ha pasado, muy seguramente en muy pocos años vamos a empezar a tener este tipo de producciones que empiezan a tener coherencia. Yo creo que la palabra acá clave es coherencia, ¿sí? Que nuestras ideas se vean representadas de forma ideal con nuestros actos, ¿sí? O sea, y quiero mencionar esto porque es valioso. Nosotros hicimos ayer un viaje en un avión con otra gente, claro, no fue solo para nosotros, ni de fundas, y después en un carro, 3 horas, y ahorita salimos de aquí corriendo otro carro y otro avión, y qué bueno poder compartir con las personas que estamos acá, pero compensamos sabiendo que estamos compartiendo con unas personas que a través de medio digital nos están observando o nos van a poder observar. Si esto no fuera así, realmente tendríamos un acto de incoherencia total, porque la huella de carbono de llegar hasta acá pues es terrible. O sea, ¿cómo? ¿Y por una sola hora? No, pues hablen siquiera 3 horas. O sea, yo me hubiera echado chistes, yo no sé, otra cosa que hubiera compensado. Sí, yo soy muy malo en eso. Pero es el tema de coherencia, es tratar de efectivamente equilibrar, y si hay esfuerzos. Y seguramente vamos a tener noticias muy en breve de eso. Yo creo que con eso llegamos al final, pero porque nos habla de la noción de compensación. ¿Cuál es el lugar de la valoración de la biodiversidad en la industria fílmica y cómo la industria fílmica puede ser muchísimo más relevante para todos los temas ambientales? No solamente como por el tema y el objeto de la conversación y la controversia, que siempre van a estar, sino porque la actividad de producción y de proyección y de trabajo de toda la industria fílmica representa una oportunidad gigantesca para intervenir de manera positiva en el territorio. Pues de hecho, y en memoria de nuestro queridísimo Toto Vega, queremos hacer una donación de un bosquecito, 20 árboles para la reserva con la que Festiver ha compensado algunas de sus actividades, y les invito a que todos también recordemos a los seres queridos, a las personas que nos han impulsado a hacer lo que somos hoy en día a través de la conservación y la restauración. Pues muchas gracias a Miguel Ángel, gracias a Alejandro y gracias a todas las personas que están presentes, a Teleantioquia por esta transmisión, a los otros canales regionales y los patrocinadores de Festiver. Muchísimas gracias. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.